Hola jóvenes, soy la Inge Danira y como siempre es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a comenzar, a estudiar las funciones trigonométricas inversas. Vamos a aprender cómo calcular valores exactos de funciones trigonométricas usando la definición de función trigonométrica inversa, sin usar también la calculadora. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, con la clase. Lo primero que tenemos que recordar es que las funciones trigonométricas inversas, y aquí las tenemos. Dice que y igual a seno inverso de x significa que x es igual a seno de y. Y lo más importante es en que recuerden que las funciones trigonométricas se han tenido que partir o restringir para que pudieran tener inversas. Entonces, por ejemplo, para la función de seno inverso, el valor de x, o sea, el valor que está afectado por la función seno inverso o el argumento de la función seno inverso, tiene que estar entre menos 1 y 1. Y el valor del seno inverso tiene que estar entre menos pi medios y pi medios. Recordemos que a esto es el dominio de la función y que esto es el rango de la función trigonométrica inversa. Lo mismo vamos para el coseno. Y igual a coseno inverso de x significa que x es igual al coseno de y. ¿Okay? Donde x está entre menos 1 y 1 y y está entre 0 y pi. De nuevo, recordemos que la función trigonométrica de coseno inverso se ha tenido que restringir para tener una función biunívoca y que pueda tener inverso. Entonces, el dominio, o sea, el argumento del coseno inverso tiene que estar entre menos 1 y 1. Y el coseno inverso, o sea, los valores de coseno inverso tienen que estar entre 0 y pi. ¿Okay? También para la tangente dice que y igual a tangente inversa de x significa que x es igual a tangente de y, donde x puede ser cualquier número real. O sea, ¿qué significa? Que el argumento de la función tangente inversa puede ser cualquier número real, ¿verdad? O sea, para que tengamos una idea de qué significa esto, quiere decir que si yo pongo tangente inversa de 3, la calculadora me va a dar un valor. Igual que si tuviera tangente inversa de menos 1000, no importa el valor de x, o sea, el argumento de la tangente inversa, la función siempre va a estar definida. Pero, ¿qué pasa? El valor de y, o sea, el valor de tangente inversa de un número, siempre va a estar entre menos pi medios y pi medios. Y de nuevo, recordemos que menos pi medios es abierto y en pi medios también. ¿Por qué? Porque ahí están las asíntotas de la función. O sea, jamás una función tangente inversa va a poderse tener el valor ni menos pi medios ni pi medios. Siempre va a estar entre esos dos valores. Muy bien. Pues aquí están las otras funciones. Y igual a secante inversa de x significa que x es igual a la secante de y, donde el valor absoluto de x es mayor que 1. O sea, ¿qué significa? Recordemos la definición de valor absoluto. Cuando dice valor absoluto de x mayor o igual que 1, significa que x puede ser mayor o igual que 1, o también x puede ser menor o igual que menos 1. ¿Ok? Y en este sentido dice para una y que debe estar entre 0 y pi, ¿verdad? Pero siempre con una y diferente de pi medios. Significa que el valor de la secante inversa va a estar entre 0 y pi, pero en pi medios va a haber una asíntota donde no va a estar definida la secante inversa. Bueno, la cosecante inversa igual, x debe ser, el valor absoluto de x debe ser mayor o igual que 1, significa que x es mayor que 1 o mayor o igual que 1 o x es menor o igual que menos 1. Eso es lo que significa estos valores. ¿Qué significa? Que la función cosecante inversa va a estar definida siempre que x sea mayor o igual que 1, o sea, de 1 en adelante, o también va a estar definida cuando x sea menor o igual que menos 1. Significa que si usted aplica, por ejemplo, cosecante inversa de 0.5 no existe. ¿Por qué? Porque la función no está definida en ese intervalo. Y el y va a estar entre menos pi medios y pi medios, ¿verdad? Siempre que y sea diferente de 0. Recordemos que en y diferente de 0 significa que ahí en el eje x, o sea en y igual a 0, va a estar una asíntota de la función cosecante. Y la última, y igual a cotangente inversa de x, significa que x es igual a cotangente de y. Para una x
que va de menos infinito a más infinito, significa de nuevo que el dominio de la función cotangente inversa son los reales. Significa que la función cotangente inversa está definida para cualquier valor de x, o sea, para cualquier valor del argumento. Pero la y siempre va a estar definida solamente entre 0 y pi. Y vean, de nuevo, es abierto en 0 y abierto en pi porque ahí están unas asíntotas de la función y, donde y quiere decir que y no puede tomar esos valores. Puede tomar cualquier valor entre 0 y pi, pero no puede tomar ningún valor de 0 menor que 0 o mayor o igual que pi. ¿Okay? Bueno, más o menos con esas ideas, entonces vamos a comenzar a ver los ejemplos de cómo calcular el valor de funciones trigonométricas. Vean, el valor exacto de las funciones trigonométricas inversas. Veamos el primer ejemplo. Calcule el valor exacto de las siguientes funciones trigonométricas inversas. Y me dice que es el seno inverso de raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí debemos primero, miren, cuando tenemos funciones trigonométricas inversas, lo primero que tenemos que verificar el dominio y el rango. Entonces, si ustedes recuerdan, las funciones trigonométricas se definen, por ejemplo, ¿verdad? Y igual al seno inverso de x, ¿verdad? Significa que x es igual al seno de y. Entonces, para comenzar, quiere decir que este es el valor de x, ¿verdad? Y que el valor que yo tengo, o sea, y va a ser igual, en este caso, al seno inverso de raíz de 3 sobre 2. O sea, lo que yo ando buscando es el valor de y, seno inverso de raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Ahora necesitamos recordar para qué valores está definida la función seno inverso. Entonces me dice que la x debe estar entre menos 1 y 1 y que la y debe estar entre menos pi medios y pi medios. ¿Ok? Eso es lo que me dice la definición de seno inverso. Entonces, lo primero que yo debo de hacer es verificar que mi x se encuentre entre menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces, empiezo y saco el valor de raíz de 3 sobre 2. O sea, x es igual a la raíz de 3 sobre 2. Y eso es, si yo saco en la calculadora, veo que es aproximadamente 0.577. Significa que es correcto, o sea, mi x va a estar entre menos 1 y 1. Por lo tanto, puedo seguir adelante, ¿verdad? Quiero hacer la observación que si x no me da, o sea, no satisface la condición que me da el dominio, entonces simplemente el ejercicio se termina. ¿Okay? Bueno, entonces una vez que ya verificamos x, ahora voy y calculo el valor de y. ¿Cómo lo hago? Bueno, dice aquí como yo lo tengo, y igual al seno inverso de raíz de 3 sobre 2, significa, ¿verdad?, que raíz de 3 sobre 2 es igual al seno de y. Entonces, si usted se fija, aquí a un lado de mi pantalla, yo tengo la tabla de valores de funciones trigonométricas que ya hemos calculado anteriormente. Busco en la casilla de la función seno donde esté el valor de raíz de 3 sobre 2. Y yo observo que raíz de 3 sobre 2 es para pi tercios y que tengo dos valores, recuerden, ¿verdad? Raíz de 3 sobre 2 va a ser para 2 pi tercios. Entonces tenemos las posibilidades de que y sea igual a pi tercios o que y sea igual a 2 pi tercios. Entonces ahora nos toca a nosotros decidir cuál de ellos es el verdadero valor de seno inverso de raíz de 3 sobre 2. Y veamos cómo lo vamos a decidir. Muy bien. Dijimos que mi función seno inverso, o sea, y igual al seno inverso de x, está definida para una y que está entre menos pi medios y pi medios. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo mi círculo unitario, recuerden,
¿verdad? Mi función va a estar definida de 0 a pi medios, en este sentido, pero también va a estar definida de 0 a menos pi medios, ¿ok? Bueno, entonces recordemos qué valores me dio mi función, me dio valor de y igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, el primer valor es pi tercios y el segundo valor es 2 pi tercios. Recordemos que en el círculo unitario aquí sería 3 pi tercios, 4 pi tercios, 5 pi tercios, ¿sí? Bueno, entonces ahora el valor que yo ando buscando, o sea, el seno inverso de raíz de 3 sobre 2 va a ser el valor que se encuentre donde la función seno inverso esté definida. O sea, vemos que el valor que está entre 0 y pi medios es pi tercio. O sea que seno inverso de raíz de 3 sobre 2 es igual a pi tercio. ¿Estamos? Vean que tengo que escoger un valor y el valor lo escojo de acuerdo a la ubicación que tiene el valor de y para la función seno inverso. Muy bien, veamos otro ejercicio. Calcule el valor exacto de la función coseno inverso de raíz de 5 sobre 2. Lo primero, recordemos que esto es equivalente a tener y igual al coseno inverso de raíz de 5 sobre 2. Eso es lo primero. Segundo, recordemos que el coseno inverso está definido para una x que está entre menos 1 y 1 y una y que está entre 0 y pi. Y si usted recuerda, la función es y igual al coseno inverso de x, significa entonces que la expresión que yo tengo, y igual al coseno inverso de raíz de 5 sobre 2, esto es x, ¿verdad? Debemos recordar siempre que x se refiere al argumento de la función coseno inverso y que y se refiere al valor de la función coseno inverso, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo debo de hacer, recuerden, es verificar que mi valor de x esté entre menos 1 y 1. Entonces, primero verifico x igual a raíz de 5 sobre 2 es aproximadamente igual a 1.11. Entonces, ¿qué sucede? X no se encuentra, pongámoslo así, en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Si no lo recordamos, veamos mi tabla, mi recta numérica. Menos 1 y 1. El intervalo donde está definido mi función coseno inverso para una x es este. Sin embargo, 1.1 se encuentra aquí. Entonces vean que está fuera del intervalo. ¿Y qué significa? Por lo tanto, coseno inverso de raíz de 5 sobre 2 no existe o no está definido, como usted lo quiera llamar, ¿ok? Y ahí nomás se termina el problema, ¿sí? Ya no seguimos adelante porque la primera condición para que usted pueda calcular una función trigonométrica inversa es que exista, o sea, que el argumento de la función se encuentre dentro del dominio donde está definida, ¿ok? Sigamos con otro ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Calcule el valor exacto de la función tangente inverso de menos raíz de 3 sobre 3. El procedimiento siempre es el mismo, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta cuál es el dominio de la función tangente inversa, cuál es el rango de la función tangente inversa. Entonces recordemos que el dominio, o sea, la x de la tangente inversa debe estar entre
menos infinito y más infinito, o sea, en el intervalo de menos infinito a más infinito, ¿ok? Y la y va a estar entre menos pi medios y pi medios, recordando que va a estar abierto en menos pi medios y pi medios. Bueno, entonces veamos que el valor de x es cualquier valor real, por lo tanto aquí yo no tengo ningún problema, porque cualquier valor que yo le ponga, decimal, entero, positivo, negativo, mayor que 1, menor que 1, no importa, porque la tangente inversa está diseñada, está definida para todo valor real. Así es que ya tenemos la primera parte. Vamos entonces ahora a calcular el valor de tangente inversa. Entonces recordemos que esto que tengo aquí, para mayor comprensión, yo lo represento como y igual a la tangente inversa de menos raíz de 3. Y esto va a significar que menos raíz de 3 sobre 3 es igual a la tangente de y. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra tabla, buscamos la columna de tangente. Recuerden que yo aquí solo tengo la columna de tangente, pero en este caso, o sea, usted va a tener su tabla completa y usted se va a ir únicamente a la columna de tangente. Y va a buscar para qué valores de y la tangente es menos raíz de 3 sobre 3. Entonces, lo primero que hace es buscar en las casillas de la columna de tangente y ver cuándo la tangente es menos raíz de 3 sobre 3. Entonces podemos ver que va a ser menos raíz de 3 sobre 3 para 5 pi sextos y va a ser menos raíz de 3 sobre 3 para 11 pi sextos. ¿Ok? Entonces ya tenemos los valores, ¿verdad? Quiere decir que y puede ser igual a 5 pi sextos o que y puede ser igual a 11 pi sextos. Bueno, ahora recuerden que esto no es una ecuación. Esto no es que la tangente inversa de menos raíz de 3 puede tener dos valores. Esto solamente puede tener un único valor y yo tengo que decidir cuál es el valor adecuado. ¿Ok? Entonces voy y de nuevo busco el rango de la función tangente inversa y ubico mis valores de tangente inversa. Entonces vamos a ponerlo aquí. Recuerden que la tangente inversa está definida, dijimos, para un intervalo desde 0 hasta pi medios y desde 0 hasta menos pi medios. O sea, es importante que recordemos cómo está definido, ¿sí? Bueno, ahora colocamos los valores que encontramos. Los valores encontrados eran 5 pi sextos, donde 5 pi sextos sería 1, 2, 3, 4 y 5 pi sextos. Y el otro sería 6, 7, 8, 9, 10 y 11 pi sextos. ¿Ok? Ahora bien, tenemos un pequeño problema, porque mi función tangente inversa no está definida, por decir así, de 0 hasta 2pi, o no está definida de 3 pi medios hasta 2pi. Mi función tangente inversa está definida de 0 a menos pi sextos. O sea, está definida para valores negativos del argumento. Entonces, lo que debo de hacer yo es buscar cuál es el valor del argumento en este sentido que corresponde a este punto. Y yo recuerdo que como vamos en sentido contrario, este va a ser menos pi sexto, ¿recuerdan? O sea que si vamos en sentido positivo, este ángulo correspondería a 11 pi sextos, ¿sí? Pero si vamos en sentido contrario, este mismo ángulo, este mismo valor corresponde a menos pi sextos. Por lo tanto, la tangente inversa de menos raíz de 3 sobre 3 va a ser igual a menos pi sextos. ¿Ok? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Calcula el valor exacto
de cotangente inversa de raíz de 3. Ya saben, lo primero que hacemos, recordamos que la cotangente inversa va a estar definida para una x de menos infinito a más infinito y para una y que va de 0 a pi. ¿Ok? Vemos que para la cotangente inversa o para cualquier función trigonométrica inversa, el valor, el argumento de la función trigonométrica inversa es lo que hemos llamado x. Y vemos entonces que no hay ningún problema cuál sea el número que tengo aquí, porque en este caso, pues x puede ser cualquier valor. ¿Estamos? Bueno, entonces ahí no tengo ningún problema, entonces continúo para ver cuál es el valor de cotangente inversa de raíz de 3. Entonces, de nuevo yo digo y igual a cotangente inversa de raíz de 3, significa que raíz de 3 es igual a la cotangente de y. ¿Ok? Me voy a mi tabla, busco en la columna de la cotangente y veo para qué valores de y, o sea, para qué valores del argumento, mi función cotangente es igual a raíz de 3. Y entonces busco y puedo ver que la cotangente va a ser raíz de 3 en pi sextos y va a ser raíz de 3 en 7 pi sextos, ¿verdad? Recuerden que siempre vamos a tener dos valores, entonces yo sé que y entonces puede ser pi sextos o que y puede ser 7 pi sextos. Ahora, ¿cómo lo decidimos? Sencillo, recordemos, mi función cotangente va a estar definido desde 0 hasta pi. Y ubicamos los valores de pi sextos, que equivale aquí, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pi sextos, que es este que está aquí. Y ahora, ¿cuál de los dos valores se encuentra dentro del rango de y? Pues podemos ver, obvio, que es este valor de pi sextos. Entonces, sencillo, cotangente inversa de raíz de 3 es igual a pi sextos. Así, simple. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Calcule el valor exacto de la secante inversa de menos raíz de 2. De nuevo, recordemos que la secante inversa está definida para un valor absoluto de x mayor o igual que 1, que significa, recuerden la definición de valor absoluto, que x puede ser mayor o igual que 1 o que x puede ser menor o igual que menos 1. Significa que esta función, que este valor que está aquí tiene que ser o mayor que 1 o menor que menos 1. ¿Estamos? Entonces verifiquemos lo primero, porque recordemos que si no se satisface esa condición, entonces simplemente el ejercicio pues no está definido y se acaba. Veamos el siguiente ejemplo. Calcule el valor exacto de secante inverso de menos raíz de 2. Entonces, primero recordemos cuál es el dominio de la secante inversa. Dice que el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual que 1. Y esto significa que x puede ser mayor o igual que 1 o que x puede ser menor o igual que menos 1. ¿Ok? Entonces, como este es el valor recordemos que el valor de x siempre es el valor o el número que está en el argumento. Es el argumento de la función trigonométrica inversa. Ese es el valor de x. Entonces, yo debo de verificar que este valor de x que tengo aquí ya sea mayor o igual que 1 o ya sea menor o igual que menos 1. Por lo tanto, saco el valor de la raíz de 2, que es aproximadamente a menos 1.4. Entonces, recordemos que quiere decir que x satisface esta condición, por lo tanto, yo puedo seguir adelante, ¿sí? Y vamos al siguiente punto. Entonces, yo digo, y es igual a secante inversa de menos raíz de 2, significa que menos raíz de 2
es igual a la secante de y, ¿verdad? Y lo mismo, vamos a nuestra tabla, buscamos la columna de secante y vemos para qué valores de secante, para qué valores de y la secante es menos raíz de 2. Entonces empezamos a ver y podemos observar que aquí la secante es menos raíz de 2, que corresponde a 3 pi cuartos. Y aquí la secante es menos raíz de 2, que corresponde a 5 pi cuartos. Por lo tanto, tengo los dos valores, y igual a 3 pi cuartos. ¿Okay? Recordemos que siempre vamos a tener dos posibles valores y que siempre voy a tener que escoger entre uno de ellos de acuerdo al rango o de acuerdo al valor de y que la función me ha dado. Bueno, una vez que tengo, entonces ahora decido cuál es el valor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, recordando que el y en la secante inversa está definida para una y que va entre 0 y pi con descontando o quitando a pi medios, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo tengo que la secante está definida para 0, para una y que está entre 0 y pi, siempre que y sea diferente de pi medios. Entonces, veamos, ubiquemos lo que ya vimos. Mi función va a estar 0, vean, de 0 a pi medios y de pi medios a pi, porque dice de 0 a pi medios sin contar pi medios, ¿verdad? Entonces serían esto. Bueno, entonces ahora ubicamos los valores que me resultaron, que sería 3 pi cuartos, recuerden aquí es 1 pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, ¿ok? Y el otro 4 pi cuartos y 5 pi cuartos, que es el otro valor que me dio. Bueno, y ahora voy a escoger el valor que se encuentre dentro del rango o dentro del intervalo donde y está definida. Y es obvio que el valor es este. Por lo tanto, yo puedo decir que la secante inversa de menos raíz de 2 es igual a 3 pi cuartos. Simple, ¿verdad? Solamente es tener un buen manejo de las definiciones de las funciones trigonométricas inversas y pues tener la tabla a la mano. Veamos un último ejercicio. Calcula el valor exacto de cosecante inversa de menos 2. De nuevo, recordemos, la cosecante está definida para un valor de x, valor absoluto de x mayor o igual que 1, que significa que x es mayor o igual que 1 o que x es menor o igual que menos 1. Esta es la definición de valor absoluto y esto que está aquí significa estos dos. Quiere decir que la x que yo tengo, el argumento de la función cosecante inversa debe ser o mayor que 1 o menor que menos 1. Y podemos ver claramente que en este caso esta función, este argumento x igual a menos 2 va a cumplir esta condición. O sea, va a ser menor que menos 1, por lo tanto satisface la primera condición, que la cosecante esté definida, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a la siguiente parte. Recordemos y igual a cosecante inversa de menos 2 significa que menos 2 es igual a la cosecante de y, ¿ok? Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a nuestra tabla, buscamos la tabla de cosecante de y buscamos dónde la cosecante va a ser igual a menos 2. Y podemos observar que la cosecante va a ser igual a menos 2 en esta casilla, que corresponde a 7 pi sextos, y en esta casilla que corresponde a 11 pi sextos. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que y puede ser igual a 7 pi sextos, o que y puede ser igual a 11 pi sextos. Bueno, entonces ahora vamos y recordamos que la función cosecante está definida de menos pi medios a pi medios excepto 0, ¿verdad? Entonces, o sea, y está definida, recordemos, el valor de y está de menos pi medios a pi medios
siempre que y sea diferente de 0. Entonces vamos a ver cuál de los dos valores es el que yo necesito. Armamos nuestro círculo unitario, ¿verdad? Recuerden eso. Vemos que mi función está definida de menos pi medios, bueno, por decir así, de 0 a pi medios y de 0 a menos pi medios, ¿ok? ¿Estamos ahí? Excepto 0, ya sabemos. Y los valores que yo encontré fueron los valores de 7 pi sextos, o sea, recuerden, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pi sextos. Y luego el otro sería 8, 9, 10 y 11 pi sextos. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el valor de la función cosecante inversa de menos 2? Bueno, aquí de nuevo volvemos a recordar la situación. Si mi función estuviera definida de 0 a 2 pi, o estuviera definida de 3 pi medios a 0, o sea, a 2 pi, perdón, entonces sería 11 pi sextos. O sea, recuerden, y vamos a graficar aquí para que quede más claro, ¿verdad? Si yo tengo aquí de 3 pi medios a 2 pi, en este sentido, entonces este valor es 11 pi sextos. Pero yo no tengo en ese sentido, yo tengo en sentido contrario. O sea, tengo un ángulo, recordemos, un ángulo negativo. Entonces voy a ir desde 0 hasta menos pi medios. Entonces, ¿cuál va a ser este valor? Como viene en sentido contrario, va a ser menos pi sexto. Significa entonces que la cosecante inversa de menos 2 va a ser igual a menos pi sextos. ¿Ok? Bueno,